Sobre el tema de la penalización a la mala práctica médica, hemos invitado a legisladores y profesionales de la salud. Hoy presentaremos un punto de vista diferente, el de un analista profesional de seguros que ha prestado sus servicios al Banco Mundial. Gustavo Ceballos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, gracias por la invitación. Los seguros de salud protegen tanto a los pacientes como a los médicos, dependiendo del marco legal en cada país. Al respecto, ¿cuál es la situación en el Ecuador? En este momento en el país no existe un marco legal que pueda facilitar a que los médicos estén asegurados contra la mala práctica médica. Las compañías que estaban tratando de ingresar al mundo de los seguros y de la cobertura se retiraron hace aproximadamente 2 años cuando justamente vieron que se venía una ley que no era tan justa para las partes. Ellos están a la expectativa, concretamente son 2 compañías de seguros que intentaron entrar a operar acá en el Ecuador y en este momento se han retirado. Ahora, y respecto a los pacientes. Bueno, los pacientes no tienen ninguna cobertura que venga desde el punto de vista de seguros, porque la póliza de responsabilidad civil por mala práctica profesional todavía no está en vigencia en nuestro medio. Ahora, de acuerdo a los estándares internacionales, es justo despenalizar la mala práctica médica, es decir, sacar las penas de prisión en el Código Penal y únicamente aplicar la responsabilidad civil según plantea la Federación Médica. ¿Cuál es la situación de acuerdo a los estándares internacionales? De acuerdo a los estándares internacionales, lo que tienen que existir son protocolos de intervención en urgencias, protocolos de intervención en cirugías, protocolos de intervención en cuanto a la atención clínica y crónica y consuetudinaria que pueda tener un paciente en el tiempo. En la actualidad estamos viendo que se está viendo todo desde el punto de vista legal, meramente legal o meramente casual para los médicos. Al momento los médicos deberían de establecer cuáles son los protocolos universales, establecer un tribunal con médicos que converjan todos a fin de que esos protocolos sean oficializados. Una vez que sean oficializados y estén reglamentados debidamente, entonces sí, en base a estos protocolos es que se hace la legislación para los médicos. Pero ¿existe la despenalización en otros países? O sea, ¿solo se aplica la responsabilidad civil o también hay la penalización de la prisión? No, todo se basa en la responsabilidad civil por mala práctica médica. Ahora, pero como en el Ecuador no hay seguros de mala práctica médica porque no hay parámetros para un juicio de atención médica confiable, que eso es importante, pues. Así es. Según lo que usted me dice, aquí no está nadie garantizado, ni los médicos ni los pacientes. Ahora, así es, la póliza garantiza no solamente a los pacientes un pago por mala práctica médica, la póliza le garantiza al médico su inmunidad en caso de que no se pruebe que efectivamente ha cometido un acto cuya causalidad sea una mala praxis. Claro. Ahora, ¿cuáles son esos parámetros y cómo se los debe definir? O sea, ¿en qué cuerpo legal deben estar? ¿En la ley de salud o en el Código Penal? En ambos. Tiene que estar en ambos. En el Código de Salud tiene que estar el protocolo y en la ley tiene que estar basada en el protocolo médico para el caso de los médicos. El médico no trabaja con resultados ciertos. La mala práctica incluso reglamenta y determina que un médico no puede nunca garantizar resultados. El médico aspira a resultados, pero no los puede garantizar. Cada persona es un organismo distinto. Por ejemplo, la penicilina que a uno le hace mucho bien, a otro lo puede matar por alergia. Claro, pero también es cierto que para cierto tipo de operaciones o para casi todas las operaciones ahora, cuando uno va a entrar al quirófano, lo hacen firmar un papel donde dice que libera la responsabilidad al médico. O sea, para eso sí hay parámetros. Es el release, como se lo conoce aquí ya castellanizando el término en inglés. El release que se firma en todo es una cosa que lo hacen universalmente y simplemente lo hacen
porque sí, pero no necesariamente porque está fundamentado en un protocolo. Los protocolos, ni en una ley tampoco. No está basado en ninguna ley. Definitivamente hemos visto que en muchos casos se han presentado varias denuncias a los médicos y los médicos realmente han tenido que responder aún cuando se ha firmado este desistimiento o desresponsabilización de los Ahora, la mala práctica existe en la doctrina, existe en la ley en otras partes y está debidamente reglamentada. ¿Cuáles son las definiciones básicas para una mala práctica? Bueno, la mala práctica es toda acción médica errada, de acuerdo a la opinión de los peritos médicos y expertos. Se dice que hay mala práctica cuando se obra con impericia, con imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes que se deriven de su actividad y produzcan consecuencias dañosas a la salud o a la vida de un paciente. Yo no he visto hasta este momento que se hayan tomado estos conceptos como básicos para elaborar la ley. Pienso que los señores asambleístas deben de sentarse y hablar con auténticos peritos en el tema de otros países. Resulta que han hablado con los médicos. Entonces aquí tenemos por un lado los asambleístas que están preocupados de los pacientes y los médicos que están preocupados por ellos, pero esto de la práctica médica no es que se ha inventado esta semana. Eso ha existido siempre y hay víctimas y hay impunidad y no hay regulación y según usted dice no hay seguros ni para los pacientes ni para los médicos. O sea, esto es un caos entonces. Así es. Lamentablemente es así, pero yo creo que el gobierno ha dado un paso adelante en esto de la reglamentación, porque en el instante en que exista un reglamento de mala práctica médica y se lleguen a imponer los protocolos, los médicos van a tener mucho más cuidado en todos los procedimientos que hacen. Y al mismo tiempo, y esto es una cosa que tampoco se ha dicho, en ningún país que tenga una medicina medianamente avanzada, ningún médico puede ejercer si no tiene la póliza de responsabilidad civil por mala práctica. Aquí lamentablemente ni siquiera se la conoce la póliza y creo yo que la Federación Ecuatoriana de Médicos ya está tomando notas en este asunto para sacarlo adelante y para evidenciar la falta de legislación y de reglamento en cuanto a los protocolos. De lo cual nunca se han preocupado tampoco, sino solo ahora que viene el nuevo Código Penal. Ahora, pero el problema de fondo es que la mala práctica médica existe. Entonces, ¿cómo establecer un marco legal que regule la responsabilidad que prescribe el artículo 54 de la Constitución de la República frente a los pacientes que resultan víctimas de estas malas prácticas? El artículo 54 debe de universalizarse como en todos los artículos 54 de los demás países que tienen una ley médica proba. El Ecuador se ha quedado a la saga en cuanto a esto. Sin embargo, creo yo que es deber de la Asamblea y es deber de la Federación Ecuatoriana de Médicos llamar a auténticos peritos que existen. En Argentina tenemos una persona que maneja y lidera el tema de responsabilidad civil médica para una compañía de seguros. En México tenemos a otra compañía y ambas trabajan aquí en el Ecuador, que bien pueden prestar su contingente de experiencia. O sea que han publicado incluso trabajos profesionales, así es, científicos al respecto. Ha estado aquí en Quito y ha presentado cuáles serían los trabajos y tengo entendido yo que es una de las personas más eruditas en este tema, a quien se la debe de consultar. Deben de consultar con esa persona porque es una persona que puede darle luz a los asambleístas y a los médicos y hacer un marco legal que sea justo, equitativo para las partes. Lo que hoy se ve es que el marco legal no es equitativo. Ahora, pero ese es que es el problema, porque de otro lado, según el presidente de la Comisión Legislativa de Justicia, Mauro Andino, en el Código Penal actual, el que está vigente desde hace años, ya hay 18 artículos que establecen sanciones de prisión para los médicos por la mala práctica profesional y no ha ocurrido ninguna persecución contra los médicos. En cambio, el proyecto del Código Integral Penal solo hay un artículo. Entonces, ¿no se estaría haciendo una tormenta en un vaso de agua o se está desviando el fondo del tema de donde debe ser desarrollado? Se ha desviado el fondo del tema donde debe ser desarrollado. La mala práctica médica tiene su factor de causalidad. Siempre, no todo acto médico que concluye con un resultado no esperado por el paciente o sus deudos o sus familiares es atribuido a una mala práctica, puede ser un factor de causalidad y la causalidad es justamente si la persona hizo una crisis propia de su organismo y no el procedimiento del médico el malo.
Claro, pero para eso es que deben haber los protocolos, los expertos, los peritos, los tribunales y disposiciones legales congruentes y que sean precisas en torno al tema. No basta con un artículo ni con 18 que digan que vayan a la cárcel y no van a ir a la cárcel tampoco. Justamente el Ministerio de Salud tiene que establecer un tribunal con médicos expertos que sean quienes lo integren y que sean las personas que juzguen y a la vez conozcan el caso de mala práctica médica y son ellos los llamados a hacer la lugar sería de verificar que se cumplieron los protocolos y con todas las especificaciones técnicas del caso, digamos. Así es, así es. Gustavo Ceballos, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, doctor Pina. Estefi. Son las 7 de la mañana con 13 minutos.